¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son. Y antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les propongo que conozcan a quienes confían en mí. Desconectar para conectar. Este invierno, venite a San Juan. Lanús nos une. La verdad que Ini es una genia, como nos está ayudando a organizar la casa. A ver, ¿qué es esto? Le tuve que explicar que es una percha. No, pero hay que sacar Una prenda por percha. Hay que sacar No. Con lo que soporta esto, mira, pura madera. Poné. Es una buena percha también, ¿no? Ah, pero ¿sabías que era una percha? Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Mi invitado de hoy es un apasionado de los caballos desde temprana edad y con los años se ha transformado en un referente internacional en la cría de caballos pura sangre de carrera. Además es fundador y director general del Aras Santa Inés, prestigioso por cierto. Y en ese Aras ha visto nacer y crecer al mítico Invasor, ese caballo que en el año 2006 fue declarado el mejor caballo del mundo. Alessandro Miserocchi es mi invitado de hoy. Alessandro, gracias por estar. Muchas gracias por invitarme. Un placer. A ver, ¿qué fue en tu carrera llegar y tener un caballo como Invasor? Ha sido realmente tocar el cielo con las manos, algo muy difícil de entender bien en el momento que ocurre. Solamente con el tiempo uno se va dando cuenta de lo difícil que es crear un caballo de ese nivel. Sí. También hay que saber que es muy difícil poder repetir una hazaña de ese tipo, pero bueno, la pasión te lleva a seguir haciéndolo, lo de criar caballos de carrera, sabiendo de la dificultad y sabiendo de todo lo problema que hay, pero digamos, también conformándose y criar buenos caballos sin llegar a ser campeones como Invasor. Claro. Cuando nació Invasor, ¿ya tenías esa perspectiva de lo que podía llegar a ser o no? ¿O se fue dando con el tiempo? ¿O lo previo a Invasor, padre, madre, en llegar a producir un caballo como Invasor? Digamos que uno en esta actividad se manejan con ciertas pautas, pero no existe la receta como para llegar al resultado. O sea que la seguridad nunca se puede tener. Sí, uno va viendo cosas a lo largo de la vida del caballo, de la crianza, antes, digamos, de la venta, sí, que son características, digamos, que lo hacen diferente. Básicamente yo diría que la principal es la serenidad, la tranquilidad con la cual el caballo va enfrentando diferentes situaciones. Pero eso no significa que sea un caballo súper, ¿no? Pero eso ya es una buena base de arranque. ¿Qué veías vos en Invasor? Es un caballo con un físico muy equilibrado y que se movía muy bien. O sea, que uno lo veía caminando, trotando,
tenía cierta armonía en los Era un movimientos. distinto, digamos. Sí, ya se le veía como ¿Viste cosas cuando diferentes. hay un jugador de fútbol y te dice, che, ese es distinto que el resto? No por más que los retos sean muy buenos, ¿no? Sí, sí, que le salen las cosas naturales. Claro. O sea, lo que tiene que hacer lo hace sin que le cueste. Es como que le viene, es un instinto, ¿no? Ay, para que la gente entienda, Alessandro, cómo un caballo llega a ser elegido el mejor del mundo. ¿Qué pasó ese año con ese caballo? ¿Qué tiene que requisitos cumplir, digamos? Bueno, la elección de Invasor como mejor caballo del mundo en el año 2016 fue a raíz de una votación de periodistas de Estados Unidos por la campaña que había desarrollado el caballo, ganando toda la carrera que corrió en Estados Unidos, 5 carreras, 5 Grupo 1, y coronándose como, con la victoria final en la Breeders' Cup Classic como realmente el mejor caballo. Pero además... Las carreras del Grupo 1 son las más importantes que hay, el Grupo 1, ¿no? Sí, es el máximo nivel y bueno, Estados Unidos es uno de los países, junto con Inglaterra, yo diría, que son los que tienen el nivel más alto de carreras clásicas. Además de ser nombrado, digamos, mejor caballo del mundo en Estados Unidos, él logró encabezar el International Free Handicap, que es una estadística que hacen los handicappers. Los handicappers son los técnicos que asignan peso a los jockeys para nivelar los caballos en una misma carrera. Esto indudablemente es una cosa virtual que se hace, o sea, se agarran todos los mejores caballos del mundo y se le asigna un peso como para decir que estarían en el mismo nivel en una carrera internacional. Y Invasor, comparándolo con todos los mejores caballos del mundo, de Australia, de Inglaterra, de Irlanda, de Estados Unidos, de Japón, todo el mundo logró el primer lugar. O sea que en ese año fue considerado realmente el mejor caballo en todo el mundo, a nivel mundial. ¿Qué pasó después de ese año con Invasor? ¿Cómo siguió su carrera? Después del 2006, en el 2007, corrió una carrera más en Estados Unidos, el Don Handicap, en Gulfstream, en Florida, ganó y después fue a correr la Breeders' Cup, la Dubai World Cup en Dubai y ganó también. Así que fue, digamos, un logro más a nivel internacional que lo confirmó. ¿Y después de 2007? Después de 2007 fue retirado de padrino en Estados Unidos por Shadwell Farm, que era el propietario, pero lamentablemente no se le dieron las chances necesarias para que un padrillo pueda probar si realmente es un buen padrillo o no. O sea, no tuvo esa oportunidad, lamentablemente. Claro. ¿Y al día de hoy, qué es de la vida de Invasor? Ahora está en Uruguay, en el Aras 4 Piedras, y recién este año están empezando a correr los primeros hijos que tienen 2 años. Y en épocas de clonación, Alessandro, en este tipo de caballos no se ha clonado, no. Así los número 1 no... No, está absolutamente prohibido la clonación y la inseminación artificial. O sea que el sangre pura de carrera... es todo por un proceso natural, digamos. Sí. Ah, mira vos. Porque tengo entendido que los caballos de polo algunos han sido clonados, ¿no? Caballo de polo sí, se ha clonado y se hace mucha inseminación. Y también el caballo de trote se hace inseminación. No se hace clonación, pero se hace inseminación. Pero en nuestra... Adolfo Cambiaso, creo que yo de sus yeguas preferidas, allí la clonación, ¿no? Sí, exacto. ¿Y por qué en los caballos de pura raza no se permite? Yo creo que la base ¿Una está... tradición o por conservar una estirpe determinada? Yo pienso que hay razones obviamente de tipo comercial, como para que el negocio no se caiga a nivel de valores de servicios de los padrillos. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, en Europa, hay padrillos que sirven a un costo de 300, 400 mil dólares. O sea que para servir una yegua. Claro. Y en la temporada sirven de 130 a 200 yeguas. O sea que es un negocio muy importante a nivel internacional. Y con la clonación se terminaría. Se termina ese negocio. Después hay aspectos que también son, digamos, de tipo más técnico. O sea, Federico Tesio decía que es un creador italiano que crió caballos muy famosos, como por ejemplo Ribot, que ganó 2 veces el Arc de Triomphe, y se reconoce a nivel internacional como un extraordinario criador.
decía que en el acto digamos, del servicio, el padrillo transmite su capacidad nerviosa, ¿no? O sea, como que hay un imprinting en ese momento. Entonces, en todas estas técnicas, digamos, novedosas que se aplican, como que está faltando esa parte. Claro, esto no natural. lo pueden clonar a Claro. eso, a lo que sucede en el acto de servicio. Sí, sí. Y por lo tanto se mantiene la forma tradicional y ahí surge, digo yo, el olfato del criador, la creatividad del criador digo, como para decir, bueno, junto esta yegua con este padrillo, ¿no? Es un momento, justamente ahora en esta época del año, yo inicio a hacer ese tipo de análisis porque la temporada de servicio arranca en el hemisferio sur el 6 de agosto y entonces yo, digamos, depende de los padrillos que tengo a disposición en esa temporada, analizo en forma individual cada yegua con los diferentes padrillos y ahí analizo un poco la parte genealógica, pero también tengo en cuenta de otros aspectos, como puede ser la parte física, para tratar de hacer caballos bastante equilibrados, o sea, que no sean demasiado grandes o demasiado chicos. Y también hay que tener en cuenta cierta pauta de tipo comercial, ¿no? Como una yegua muy importante, hay que darle un padrillo más o menos que sea acorde a esa importancia. Entonces, pero analizando la cuestión física, como decías, por ejemplo, también, porque pueden ser los dos importantes, pero si no, este es muy pesado, muy grandote. Sí, sobre todo tratar de dar cierta calidad al producto final, es decir, que hay ciertas yeguas, ciertos padrillos que transmiten ciertos físicos y necesitan un poquito más de calidad o de velocidad. Entonces uno va analizando un poco todas esas características. Y allí en la reproducción de caballos, ¿existen los genes dominantes y recesivos como en el ser humano? Sí, existe, sin ninguna duda. Y a nivel de padrillo, uno lo que puede notar que existe el padrillo mejorador. O sea, es ese padrillo que cualquier yegua se le dé, él aporta. Y ese realmente es el padrillo que uno tiene que tratar de descubrir, que no es fácil. Ahora estamos, por ejemplo, en un momento muy, muy complicado porque los padrillos que han demostrado ser muy buenos ya tienen cierta edad y ya algunos han muerto en esto el año pasado y este año. Entonces no hay tanta, pues, digamos, disponibilidad de padrillo confirmado bueno y uno tiene que empezar a descubrir padrillos nuevos. Claro. ¿Y eso vos lo haces todo acá en Argentina o incluye países limítrofes también u otras partes del mundo, digamos? No, actualmente solamente en Argentina. Yo al principio, mis primeras experiencias con el Sangre Pura Carrera han sido en Italia, en la década de los años 70. Pero era limitado a 2 yeguas madres y servía a esas 2 yeguas con padrillos irlandeses, ingleses o franceses. Y después las crías la vendía en el remate de Séptimo Milanese, en Milán. En Milán. Sí. Bien, vamos a hacer una pausa, Alessandro, y después de la pausa vamos a hablar de cómo fueron aquellos inicios ya en Italia y cómo surgió tu pasión por los caballos allí cuando eras muy joven. Pausa, ya volvemos en Tal Como Son. Seguimos en Tal Como Son, charlando con Alessandro para que nos siga allí manifestando su pasión por la crianza de caballos. ¿Y cómo surge allá en aquella Italia natal tu pasión por los caballos? Surge desde muy temprano. ¿Te acuerdas cuando montaste por primera vez un caballo? ¿No? Sí, sí. ¿Cuánto tenías? Tenía 8 años. Ajá. Y recuerdo el nombre que también, pero era pura sangre casualmente. Ah, pura sangre también. Sí, y fue a los 8 años y empecé en un verano, porque me iba de vacaciones a un lugar cerca de la ciudad donde nací. ¿Dónde naciste? En Ravenna. Ravenna. Sí. Y me iba a veranear después de terminado el colegio y empecé a montar en ese lugar. Y hasta los 13 años prácticamente fueron solamente esos meses de verano, o sea, los 3 meses del verano.
Sí. Y a partir de los 13 años ya empecé a montar todo el año y empezar a los 14, 15 años a hacer competiciones, competencias y a saltar. Y después, Porque hiciste equitación y llegaste a un premio muy importante allí en Europa también, Sí, ¿no? después Medalla de me- plata fue. ¿En dónde fue eso? eso fue en Francia, en el año 73, en el Ajá. Campeonato Europeo de Prueba Completa. Ujú. Sí, así que los caballos me gustaron desde siempre, diría, y cuando llegué a Argentina, en los años 80... Claro, porque allá te gustaba el hecho de montar equitación y la relación vos y el caballo, pero allá surgió también el hecho de apasionarte por criar caballos de carrera. Sí, a nivel de crianza me gustaba ya desde Ajá. esa época. Lo que sí, al no tener los hipódromos cerca de la ciudad donde vivía, porque el de Claro. Milán me quedaba a casi 300 kilómetros y el de Roma a 400, era como que no podía vivir las emociones de la carrera, ¿no? Claro. Que es un aspecto importante de la actividad. Es como que eso es algo que desarrollé una vez llegado a la Argentina y de haber visto realmente las condiciones privilegiadas que tiene este país en la crianza del caballo puro de carrera. ¿Y cómo llegaste a Argentina? Bueno, llegué a fines de los años 70 para seguir inversiones de la familia aquí en Ajá. Argentina, en el sector agropecuario. Y justamente teníamos que mejorar algunas manadas que teníamos en el campo, que utilizábamos para caballos de trabajo. Sí. Y me fui a buscar caballos de carrera, digamos, que salían de training en San Isidro, Ajá. para después mandarlos a los campos. Sí. Y ahí entré en un estudio y encontré a una persona que era un jockey, me hice amigo y a partir de ahí entré en el turf argentino. Y te apasionaste. Y no te fuiste nunca más. No me fui nunca más. Digo, porque tu intención en principio era venir a Argentina por los negocios familiares o Sí, que sí. fuera y después volver a Italia o no. No, ya a partir del año 84 me quedé con toda mi familia, me quedé a vivir en Argentina hasta el año 2001. Sí. Sin prácticamente, no, volviendo algunas veces a Italia, pero muy de vez en cuando. Pero el eje acá, digamos. Sí, en- sí, con en eje acá. Argentina. Y a partir ahora del año 2001 estoy viajando mucho entre los dos países. Ujú. A veces te da ganas de salir corriendo de Argentina, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ya Argentina, digamos, es un poco mi segundo país y Claro. a veces también quizás el primero, depende. Depende. Pero estoy un poco acostumbrado a los altos y bajos, digamos, A las crisis, sí, económicos. claro. Y realmente la pasión de los caballos de carrera es tan fuerte que eso que estoy haciendo lo podría hacer solamente acá, porque es un país... ¿Por qué acá y no en otro país, por ejemplo? ¿En Italia no lo podrías hacer, por ejemplo? No, en Italia diría que no es, hoy es un país bastante complicado en el aspecto del turf, es como que los criadores ya hace bastantes años, sobre todo por temas impositivos, los que han quedado, los pocos que han quedado, se han ido a Irlanda a criar con... Pero siempre es algo muy reducido en el número de yegua madre, por ejemplo, ¿no? Estamos Claro. hablando de 4, 5. Ya ¿hoy en hablar día? de... Sí, sí, son criadores chicos. En Europa es muy difícil tener criadores del tamaño de Argentina. Diría que no hay. O sea, podemos dejar de lado Coolmore, Aga Khan y muy pocos. O sea, se cuentan realmente con los dedos de la mano. Pero vos eso lo argumentás diciendo que allá por la cuestión impositiva todo es muy complicado. O sea, hay que tener muchísima más plata para hacer lo que uno hace en Argentina. Claro. Acá lo haces por menor precio. Lo que no es menos precio y con una calidad excelente. O sea, yo creo que la calidad argentina es realmente de las mejores. Y creo que hay motivos muy fuertes. O sea, está basado sobre una situación muy real. O sea, además de la condición privilegiada de crianza, está el tema de estos dos hipódromos, Palermo y San Isidro, Sí. donde prácticamente todos los caballos que se crían en Argentina se tienen que enfrentar en estos dos hipódromos. Concentran casi toda la actividad, ¿no? Concentran constitucionalidad con una selección durísima. O sea, ganar cualquier categoría en Palermo, en San Isidro, es mucho más difícil que ganar en cualquier otra parte del mundo. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, un caballo clásico Sí.
tiene la posibilidad de evitar correr contra grandes caballos, excepto alguna supercarrera que hay, algunas 5 carreras, 6 carreras, pero puede elegir hipódromo, lugar, porque hay tantos hipódromos en diferentes estados que no necesita enfrentarse con otro caballo bueno. Entonces, es una selección más blanda. Argentina tiene una selección violenta en ese aspecto, y el otro aspecto muy importante es el tema de la superficie de los hipódromos, de las canchas. Sí. Por ejemplo, en Europa existe prácticamente solamente césped. O sea, son muy pocos los hipódromos que tienen arena y se corren carreras de segundo nivel, no importantes. Ajá. Al revés, en Estados Unidos. La superficie de los hipódromos de Estados Unidos es la arena. Y cuando se corre en el césped, también son carreras de un nivel muy inferior. En Argentina tenemos San Isidro con césped y Palermo con arena. Entonces, el caballo argentino, hay que crear un caballo que sepa correr en las dos hipódromos. Y eso es mucho más difícil porque la línea de sangre también a veces privilegian el caballo de césped y el caballo de arena. Ah, mira vos, qué detalle. Entonces, hay muchos factores que tener en cuenta. ¿Mucho más rápido el césped que la arena? Sí, ¿o no? Eso depende también del clima, ¿no? O sea, San Isidro, cuando ahora empieza el invierno, en esta época, con la humedad, la cancha muy difícilmente está seca, entonces los tiempos también son más lentos. Yo diría que físicamente, uno en línea máxima podría decir que un caballo muy liviano difícilmente sea un caballo que corre bien en Palermo, porque en la arena necesita más fuerza. Más fuerza, claro. Y ese caballo debería adaptarse más en el césped. Digo debería porque en esto no hay una regla fija, pero como tendencia un poco esa. Sí, va con cada caballo como un jugador de tenis, se adapta más al polvo de ladrillo o al césped o al cemento, en definitiva, ¿no? Exactamente. Alessandro, seguramente sabrás de cómo a veces se habla en el tema del maltrato animal. Sí. El tema de darle drogas a los caballos para que corran más, en definitiva toda la cuestión del doping en los animales. ¿Es un mito eso? ¿Ha sucedido y ahora ya no sucede más por todos los controles que por ahí se realizan? ¿Cuál es la situación hoy en día con respecto a eso? La situación, hay más control, pero yo creo que hay que tratar de que estos controles sean cada día más severos y más serios, ¿no? Por ejemplo, en Argentina se está trabajando hace muchos años, pero todavía no se ha logrado de tener un centro único de control del antidoping. Y eso sería muy importante también a nivel internacional, porque los compradores extranjeros tendrían más tranquilidad de comprar caballos argentinos, porque es como un control más eficiente que hay en las carreras. Entonces, cuando compran un caballo, ese caballo es lógico que confirme, digamos, los resultados que ha tenido en Argentina también en los otros países. ¿Un sueño que tengas ahí, dando vueltas? Otro invasor. Alessandro, que llegue ese invasor nuevo prontamente y muchísimas gracias. Un placer conocer esa actividad que por ahí es conocida por muchos de nosotros, pero que realmente es apasionante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, Tal Como Son. Y en principio era, en aquellos primeros chachaleros, por ese temor a desafinar, a que ese sostenido no se pueda sostener. Claro. Entonces retraían la última sílaba. Más vale prevenir que curar. Claro, y fue quedando como un sello.